Listo. Vamos a continuar. Hijo, ¿Me escuchan bien, no? no. Alejandro, por favor, tu micrófono y concéntrate con la clase. ¿Listo? ¿Me escuchan bien, cierto, chicos? A ver, vamos a esperar que ingresen los que están faltando. Si no me equivoco, Leonel, Hani, ojalá que ingresen rápido. Pero bueno, vamos a continuar mientras tanto. Cualquier preguntita ya me lo harán saber, ¿de acuerdo? Entonces, mira, por eso es que esta capitulación, ¿no? La capitulación de Toledo le va a dar la autorización a Pizarro de poder bautizar, ¿no? A los nuevos territorios, ¿a nombre de quién? A nombre de los reyes de España, ¿de acuerdo? Profesor, Dime, su dime. nombre va a ser, digamos, ya encuentra América, o sea, va a poner como su nombre, va a ponerle su nombre Rey de España, o cómo, no entiendo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que Pizarro llega a Tumbes. Todavía no existe la ciudad de Tumbes, pero él agarra y va a decir, bueno, voy a nombrar a este territorio como la ciudad de Tumbes, a nombre del rey de España, tal, 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 y en su representación, yo, Francisco Pizarro, a, voy a, ¿no? Festejar este nombramiento, ¿no? Algo así, ¿me entiendes? Porque Pizarro, por nombrar así a una tierra, ¿quién es Pizarro? ¿Quién lo conoce? Nadie, ¿sí? En cambio, a los reyes, ahí hace otra cosa, ¿sí o no? Ahí es otra cosa. Entonces, en la capitulación de Toledo le dan esa posibilidad, ¿no? Esa autorización a Francisco Pizarro de poder nombrar ciudades a nombre de rey. ¿De acuerdo? Y cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, mira lo que va a pasar, ¿ah? Pizarro en su expedición, ¿no? Bueno, en el tercer viaje prácticamente, mira, en el tercer viaje llega a Tumbes, 1532. Y cuando llega a Tumbes, aunque no lo creas, Pizarro encuentra, ¿cómo te das cuenta de que Pizarro se había dado cuenta de que hay una guerra? Porque cuando llega a Tumbes, Pizarro encontró una ciudad incendiada. Sí, una ciudad estaba incendiada. Y ahí se le ocurrió, oye, qué raro, ¿por qué después de viajar tanto tiempo llegamos a este pueblo y este pueblo está incendiándose? Ahí se le vino, posiblemente alguien está luchando acá. Y inmediatamente, pues, no, buscó a algunos de los aldeanos, los atrapó para que sean sus traductores y también para que sean los que les van a orientar respecto a este territorio, ¿no? Le van a decir qué es lo que está pasando y se entera, pues, ¿no? De que justamente había una guerra entre dos hermanos, sino entre Huáscar y Atahualpa, ¿de acuerdo? Que eran los dos hijos de ¿quién? Del Inca Huayna Cápac. Inca. Claro, ¿de acuerdo? Profesor, Y, justo estaba Huáscar y Atahualpa en el video. así es, ahí justo nos habíamos Ajá. quedado, ¿no? Entonces, mira, ¿qué había pasado? Recuerda que Huáscar y Atahualpa estaban luchando por el control del Tahuantinsuyo, ¿no? Huáscar, a diferencia de Atahualpa, Huáscar era el hijo del Inca con la Coya, o sea, era el hijo principal. En cambio, Atahualpa era el hijo del Inca con una de las tantas esposas, pues, ¿no? Pero la gran diferencia es que Atahualpa no se había hecho conocido por ser el hijo del Inca. Atahualpa se había hecho conocido porque era un gran guerrero. Por ser un guerrero. Un guerrero extraordinario, así como tu profe Yair, a igualito, hasta más podríamos decirlo. Un guerrero extraordinario, ¿no? Por eso Atahualpa había ganado tanto prestigio que algunos dicen, pues, ¿no? De que en verdad Huáscar quería ser inca, ¿por qué? Porque le quería quitar poder a los curacas. Por eso los curacas, viendo que Huáscar les quería quitar su poder, los curacas van a apoyar a Atahualpa y le van a decir, oye, Atahualpa, no puedes permitir que tu hermano sea el Inca porque no lo merece. No es alguien apto para el Tahuantinsuyo. Por eso Atahualpa va a luchar contra su hermano. Imagínate, imagínate. Entonces, ¿qué hizo Pizarro? Pizarro muy inteligente. Intentó, pues, ¿no? Utilizar esa guerra, pues, a su beneficio, ¿no? Y va a prácticamente enfrentar a ambos hermanos, ¿no? Para que de alguna manera sea más fácil el poder conquistar este territorio, ¿de acuerdo? Y por ese motivo, aunque no lo creas, lastimosamente el Tahuantinsuyo va a ser vencido. Si en algún momento podríamos decir por qué el Tahuantinsuyo fue vencido, podríamos decir lo siguiente. Primero, ese aprovechamiento de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Es una guerra civil prácticamente. El Tahuantinsuyo estaba dividido entre Huascarunas y Atahualpina, ¿no? Algo así, por el ejército se dividía entre Huáscar y Atahualpa. O sea, se habían El aprovechado. ejército está dividido entre, digamos,
Es entre como que un... ahorita el Perú esté dividido de repente entre los que quieren la monarquía y los que quieren la república. Ahí están las dos divisiones. ¿Eh? Se van a luchar entre ellos y de repente viene otro país y cruzándose la mano se lleva todo el festejo, ¿no? Imagínate. También podríamos decir que el Tahuantinsuyo fue vencido por los españoles. ¿Por qué? Recuerda, los españoles no tenían mucho ejército. 300 soldaditos, ¿tú crees que van a poder con 10 millones? Imposible, ¿sí o no? Por eso, ¿quiénes van a apoyar? Recuerda, muchas etnias que habían sido sometidas por el Inca van a apoyar a los españoles. ¿Cuáles? Los chancas, los chachapoyas, ¿no? Entre otros. Le van a apoyar a los españoles. ¿Por qué? Porque estaban cansados del Inca. Recuerda que el Inca tenía dos formas de sometimiento, ¿sí o no? La pacífica, que era por las buenas, pero si tú te negabas, tú sabes que había un, ¿no? Ahí tenían una forma. Recuerda que algunos también van a decir la tecnología, ¿no? La tecnología, bueno, en cierto aspecto, ¿no? Había mejores tecnologías para los españoles, ¿no? Tenían armadura, tenían armas. Pero bueno, respecto a la tecnología, yo no la podría dar como un punto muy claro. ¿Por qué? Porque recuerda que a pesar de que tenían armas, esas armas no eran buenas, pues, ¿no? No eran armas como las que tú tienes ahorita que disparas y disparan 1000 balas. En aquel entonces tú disparabas y a ver si le daba, pues, ¿no? Y para recargar esa arma, tú sabes, pues, ¿no? La pólvora, echas la bala, luego le pones su pabilito y esperas que el Profesor, pabilo se aún quede. existen esas formas, aún existe ese tipo de armas, pero mejoradas. Ya no Claro, tienes que esas echarle armas pólvora, sino si tiene, en la arma tiene, automáticas son, ¿no? no, las automáticas no, es más larga y tiene un palito para, para acomodar el sistema. Eso es cierto, Yamil, pero Sí, te pregunto lo siguiente, mira, ¿cuánto tiempo vas a demorar en cargar para disparar una un vez? minuto, Y en un ese minuto. minuto, ¿cuántas Esa flechas arma te pueden solo quedar? tiene una bala y 16 municiones. Por eso, o sea, imagínate, tú disparas Es una y de las necesitas peores tiempo armas. para poder recargarla, ¿sí o no? Y mientras que tú estás recargando, ya te metieron varias flechazas, varias piedras, te tiraron lanzas, o sea, no hay tanta ventaja, ¿sí o no? Porque el Imperio del Tahuantinsuyo también tenía sus armas. Podríamos decir que uno de los principales culpables fueron las enfermedades, las epidemias, ¿no? La varicela, la viruela, el sarampión, esas van a ser enfermedades que le van a Eso causar. lo trajo el español. Sí, pero recuerda que no lo va a traer así como en un tapercito, va a decir, ja, 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 acá tengo enfermedades y con esto va a vencer al Tahuantinsuyo. No No, era sino es así, que fue algo llevado natural. en una... No, ¿usted no sabía contar una historia que había llevado, o sea, una chaqueta, o sea, como en un tipo de, a ver cómo le digo. Es que ustedes Mm, deben entender algo, ¿no? Los españoles ya habían pasado esas enfermedades y ya tenían anticuerpos ante estas enfermedades. En cambio, los americanos no conocían estas enfermedades. Por eso, cuando ellos tuvieron el contacto con estas enfermedades, van a tener unas consecuencias muy graves para ellos, ¿de acuerdo? Por ese motivo. Eh, Podríamos decir que las enfermedades que yo te estoy mencionando habrán sido culpables del 70% de las muertes de los indígenas. 70%. El principal culpable fueron las enfermedades, ¿de acuerdo? Y habrá más cosas, sí, pero eso te lo voy a contar mientras que estamos resolviendo las fichas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a resolver las fichas. Hasta el momento, ¿tienen alguna preguntita, chicos, futuros del Perú? No. Ya mientras, es más, mientras que vamos resolviendo la ficha, yo te voy a ir contando ciertas anécdotas respecto a esos tiempos, ¿de acuerdo? Díganme, chicos, nos quedamos, si no me equivoco, habíamos desarrollado la primera ficha, ¿cierto? La primera ficha En sí la lo habíamos segunda desarrollado. página. Nos quedamos Sí. en la segunda página, muy bien. A ver, entonces, lo que nos piden es relacionar. Intenten, por favor, no distraerse, ¿de acuerdo? Para que no nos gane el tiempo, recuerda que tenemos 2 fichas por desarrollar. Dice, son gráficas que sirven de referencia en los viajes. La tercera, la tercera. ¿Qué? ¿La brújula son gráficas? Mapas y cartas de navegación. Eso, ¿no? Eso. Instrumento de orientación. ¿Qué La instrumento utilizaron carabela. para orientarse? La carabela. brújula. Brújula, muy Brújula. bien, chicos. Y por último, ¿no? Ya está. Carabela. Listo. Terminamos entonces la primera pregunta. ¿Qué es carabela?
Así se llamaban a los barcos, ¿no? Carabelas, por su forma, ¿no? No es que tenían forma de calavera, ¿no? Sino que en verdad le ponían así ese nombre, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, pregunta 3. Cristóbal Plana. Colón pensaba que la Tierra era Plana, Redonda, redonda. plana, plana. Ah, ¿verdad? Redonda. ¿Cómo Cristóbal Colón va a pensar que la Tierra era plana? Si hubiera pensado que la Tierra era plana, ¿hubiera ido de viaje? No, pues hubiera pensado que iba a encontrar el final. Creo que Víctor no prestó atención a lo que Yo sabía que era Colón pensaba. redonda. Posiblemente haya sido una confusión al momento de leer la pregunta. Por eso muy importante releer, ¿no? Muy importante. Cristóbal Colón pensaba que la Tierra era redonda. Por lo tanto, si partía de Europa rumbo al oeste, daría la vuelta y llegaría ¿a dónde? A la India. La India. A la India. Asia. Pero vamos a colocarlo, llegaría a Asia. ¿De acuerdo? Asia, guión, India, para que recuerdes que en Asia está la India, ¿de acuerdo? Yo puse Asia. ¿Ya? Para llevar a cabo su proyecto, dice, pidió ayuda a los reyes ¿de quién? ¿A quiénes fueron los primeros que pidió ayuda? De Los reyes de España, los reyes de España. No, el primer No. apoyo que ellos pidieron fue a los Primer reyes apoyo. de Portugal, pero no después de Portugal. Pero los La segunda portugueses, apoyo fue España ya. niño, no te voy a ayudar, le dijeron. Entonces ya, pues no le van a ayudar. Entonces, pero no consiguió nada, fueron ¿quiénes los españoles? ¿Sí? Españoles. Quienes costearon sus viajes. Es más, te doy una anécdota respecto a esa parte. Se dice que fue tanto esa intención de querer en verdad invertir en esos viajes que la misma reina vendió sus joyas para apoyar a Cristóbal Colón en sus viajes. Imagínate, la misma reina, para que de alguna manera Cristóbal Colón pueda seguir en ese viaje. ¿Por qué vendió sus joyas, profesor? ¿Acaso no tienen plata? Sí tienen mucho dinero, pero recuerda que España está intentando vencer a los turcos. Entonces, ahí tienen una guerra, no pueden gastar mucho, entonces de alguna manera apoyan a Cristóbal Colón. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale Cristóbal Colón? ¿De qué puerto? ¿El puerto de? Portugal. De Puerto de Empieza con ¿De la L. España? ¿De El España? puerto de Lima, ¿Los latinos? de la Lisboa. Lisboa, el puerto de Lisboa. España, el 3 de agosto de 1492. El viaje resulta demasiado largo y surgieron problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? Ahorita lo contestamos. ¿Ya qué problemas crees que pudieron surgir en ese viaje? Las enfermedades. La falta de... No, las enfermedades no. Enfermedades no. La comida, la comida, la ¿De las comida, especies? la comida. Comida. ¿Sabes lo que pasa? En un viaje, comida y agua. ¿Sabes por qué? Comida y agua. Son lo ¿Por más qué? importante. Por eso el país que conquistaron se llama Salvador. Claro, pues, ¿por qué? Porque el le salvó viaje la que vida. Así es, Cristóbal Colón pensaba que su viaje iba a durar máximo un mes. Eso creía, un mes nomás va a durar este viaje. Llevó comida para un mes. Pero ese viaje duró más de 2 meses. Y ahora, ¿qué pasa con la comida? Recuerda, no hay refri. La comida se comenzó a podrir. ¿Qué van a comer ahora la gente? El agua también se pudre. Y como era un agua... Entre ellos. Y aunque no lo creas, ¿sabes qué pasó en el agua? Comenzaron a salir del agua sanguijuelas. Imagínate, o sea, esa agua ya no valía ya. O sea, el agua y ¿Qué la cosa que comida, había salido, profesor? sanguijuelas. La sanguijuela es una especie de parásito que si tú te ingresas en esa agua, la sanguijuela se te pega en el cuerpo y te comienza a absorber la sangre. Sanguijuela, imagínate. Una cosa de... Ahora yo te digo, la comida que está podrida y el agua llena de sanguijuelas, ¿tú vas a comer o vas a beber de ahí? No, profesor. Por eso Cristóbal Colón a escondidas todas las noches mandaba a botar toda la comida y todo el agua. Ahora tú estás en el medio del mar sin comida y el agua, ¿tendrás futuro? No. Y aunque tú lo creas, lo peor que tú puedes hacer es tomar el agua del mar.
Eso sería lo peor de lo peor, porque el agua del mar no es dulce, es un agua salada, y como tiene mucha sal, ¿a qué afecta? A tus riñones. Te vas a deshidratar antes de tiempo, tu muerte se acelera. Y te vas a deshidratar. Así es, así Te es. vas a poner flaquito. Tus riñones dejan de funcionar, y si tus riñones no funcionan, te comienzas a deshidratar. O sea, estás perdiendo más líquido de lo que deberías. Tu muerte se acelera. Glóbulos rojos y glóbulos blancos. Así es, así es. Entonces, por eso es que los problemas principales va a ser la comida y el agua, por el tiempo, ¿no?, del viaje. Pero finalmente divisaron tierra. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿El 12 de qué? El 12 de octubre. De octubre, ¿no? De octubre, muy bien. El 12 de octubre. Y desembarcaron en la isla creyendo que habían llegado ¿a dónde? ¿A dónde pensaban que habían llegado cuando llegaron A la India. a la India? Y es más, Cristóbal Colón hasta su muerte va a pensar que había llegado a la India. Hasta su muerte. ¿Y dónde había llegado? Pero obviamente pues había llegado a un nuevo continente, solamente que Cristóbal Colón no lo sabía. Y no lo aceptó hasta su muerte. Él pensó que había llegado a la India. Es interesante, ¿no?, la historia respecto a estas cositas, ¿no? Muy bien. Pero hay muchas personas, profesor, que dicen que los problemas empezaron con los españoles. No. Es más, la existencia del Perú empieza justamente con los españoles. Con los españoles empieza justamente lo que es inclusive el nombre del mismo Perú, ¿no? ¿Te das cuenta, sí o no? O sea, ¿cómo podríamos culpar a los españoles? Claro, pues, ¿no? Los españoles van a cometer muchos abusos. Eso nadie lo puede negar. Pero de ahí a culparlos de todo, ¿no? Hay muchas cosas ventajosas que trajeron los españoles. Si no hubiera pasado eso, de repente no hubiéramos existido. Definitivamente nadie de nosotros hubiera existido, ¿no? Nosotros somos producto de eso. Además, los españoles, ¿qué nos trajeron? Nos trajeron una nueva religión, que es una religión considerablemente mejor, ¿sí o no? Porque es una religión que no te pide sacrificios, que no te pide, ¿no?, casarte con tu propia hermana, o no acepta tener muchas mujeres, no acepta los sacrificios, o no acepta los actos salvajes, ¿no? Como el hecho de convertir a tu enemigo en un tambor humano, ¿no? Imagínate. Imagínate qué atroz debe ser eso, ¿sí o no? Ver que algún familiar se haya convertido en un tambor humano para el imperio inca, ¿no? Imagínate, ¿no? Da cólera, pues. Salvajes eran también, sí, era. Pero especialmente en México es donde los españoles podríamos decir que de alguna manera, ¿no?, se la llevaron un poco complicada, porque en México No, México, no. la gente no solamente sacrificaba gente, la Pensé gente se que comía a la solo los gente. españoles habían conquistado Perú. No, también ¿Por qué han México? llegado a México. A México recuerda que llega Hernán Cortés, pero en México es otra situación, ¿no? En México, a diferencia del Perú, en México sí hay muchos sacrificios, y en México no solamente hay sacrificios, sino que la gente se come a los demás. Existe el canibalismo. Profe, y por aquí, por donde nosotros vivimos, existe el canibalismo. ¿Qué significa? Comerte a tus Se comen propios, ¿no? A tu propia especie. O sea, que un hombre se come a otro ser humano. Eso es canibalismo. O un oso se come a otro oso. Eso es canibalismo, ¿no? Se comen entre sus propias especies. ¿Y Pero sabes hay dónde canibalismo había canibalismo cerca a nosotros? En Venezuela. En lo que hoy en día se conoce como, o sea, está cerca. ¿Te das cuenta que está cerca? Cuidado. No podríamos decir que todo fue malo. Hay muchas cosas que fueron malas, sí, pero también hay muchas cosas que son buenas con los españoles. profesor, pero Dime. en vez de Venezuela, ¿hay algunos animales que se comen entre ellos o no? Sí, hay muchos. La mantis religiosa, canibalismo. Algunas ¿Qué mantis arañas. religiosa? La mantis religiosa es un insecto, ¿no?, verde, que tiene forma de palo y tiene justamente esa peculiaridad de que la hembra, cuando va a relacionarse con otro macho, la hembra se come al macho mientras que están en ese proceso de reproducción. Las arañas, algunas arañas se comen al macho, algunos osos se comen a otras crías. El león, cuando quiere conquistar un nuevo territorio y gana, ¿qué hace con las crías de león que ha sido vencido? ¿No las mata? Las mata todas. También el hipopótamo se los come a sus propias crías. Hay muchos animales, pues, ¿no?, que practican en este caso el canibalismo, por eso te menciono. Y el ser humano, imagínate, pues, ¿no?
Pero ¿tú crees que la religión católica acepta el canibalismo? Lo prohíbe. No. O sea, te das cuenta que no todo es malo, pues, ¿no? No es todo es malo. Ahora mira, te dicen, completa el siguiente cuadro con la ayuda de tu profe. Ya, te voy a ayudar entonces porque soy buenito. ¿Cuáles son las causas de la caída del Tahuantinsuyo? Ustedes díganme. ¿De que los Profesor. españoles llegaron? Causas, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales el Tahuantinsuyo va a ser vencido por los españoles? ¿Enfermedades? Las Las enfermedades. Las Causas, guerras. las enfermedades. Las guerras. Paso a paso, las enfermedades. ¿Cuáles son? Sarampión, ¿no? Especialmente sarampión y viruela, ¿no? ¿Qué más? Coma, la guerra, ¿entre quién? Hermano, Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. ¿Qué más? ¿Qué otra causa? ¿Quiénes apoyaron a los españoles? Tú sabes que los españoles no eran muchos, eran poquitos, 300 a lo mucho. Los changas. O sea, los chancas. chancas, ¿no? Pero ya, podríamos decir Los que... chancas porque estaban hartos de los incas que Entonces, podríamos sacrificaban. decir, muy bien, podríamos decir entonces que también los españoles recibieron apoyo de las etnias que estaban hartas del Inca. Claro, estaban hartos del Inca, estaban cansados del... Profesor, Dime, ¿qué es el sarampión? el sarampión es una enfermedad que también tiene ciertas peculiaridades como la viruela, ¿no? Que tiene esa característica de salirte varias manchitas. Es Pero lo mismo. no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Parece, pero no. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Mira, una vez creo que compartí en mi estado una imagen de cómo es que a una persona le afecta el sarampión, pero a una persona vacunada y una persona sin vacunar. Una vez creo que subí. Se lo voy a mandar para que tú te das cuenta qué es lo que pasa cuando una persona está vacunada y te da sarampión y qué es lo que le pasa a una persona que le da sarampión y no está vacunada. ¿De acuerdo? Para que tú más o menos te pongas a imaginar por qué en verdad las personas murieron por estas enfermedades. No es cualquier cosa, aunque no lo creas. ¿Qué más? ¿Qué otra causa también hubo para que el Tahuantinsuyo sea vencido? Por la guerra de... Ya hemos puesto las enfermedades, hemos puesto la guerra entre Huáscar y Atahualpa, hemos puesto el apoyo Su que recibió de armamento. las Su etnias, tecnología. Su la tecnología. tecnología, ¿no? Por la Los tecnología. Los turcos. Pero recuerda que la tecnología, en el Inca también existía tecnología, pero no era tan buena en el aspecto militar. Era más ¿sí o no? avanzada, ya que tenían como un tipo de arma, o sea, que dispara. Ahora, ¿te acuerdas O sea, que en algún momento te dije, sí o no? ¿Por qué algunas poblaciones son más salvajes que otras en el aspecto de las guerras? ¿Te acuerdas que en algún momento les expliqué, sí o no? por el territorio. Por su territorio, perfecto, Alejandro. Y en América, ¿la comida era un problema? No era un problema, ¿sí o no? No. Lo que En era un otros problema en países. América eran los fenómenos naturales, ¿sí o no? Ese era un problema. Por eso nuestra tecnología era en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de poder protegernos de los fenómenos naturales. Estábamos muy avanzados en ese aspecto. Mejores que en España, porque los españoles no tenían estrategia para los fenómenos. Los del Imperio Inca sí. Y recuerda que no solamente había sido inventado por el Inca, sino que habían sido recolectados de las culturas anteriores. ¿Qué más? Por la tecnología, etcétera, ¿no? Etcétera. Listo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? O sea, ¿qué va a producir que el imperio del Tahuantinsuyo sea vencido? ¿Qué va a provocar? Los turcos. ¿No? Los turcos están Que en los Europa. incas desaparecieran. Guerra. Guerra. La guerra. A ver, vamos a ver. Por ahí me dicen que los incas desaparecieran. Sí, podríamos decir que los incas van a desaparecer en cierto aspecto. Pero recuerda que los españoles, después de la muerte de Atahualpa, los españoles van a comenzar a ellos mismos escoger a los incas. Pero a estos incas se les llama los incas títeres. ¿Por qué? Porque eran incas que eran prácticamente manipulados por los españoles. Por eso le llamaban títeres, ¿no? Lo obedecían a los españoles. Pero hubo un inca que se rebeló contra los españoles. ¿Quién era? Manco Inca.
Pero la diferencia es que Manco Inca enseñó a los indígenas a montar a caballo y a utilizar las armas. O sea, ya era otra cosa. Ya era otra cosa. Pero lastimosamente, a pesar de eso, igual Manco Inca no tuvo mucho futuro. ¿Por qué? Porque nuevamente los pueblos habían apoyado a los españoles y no a Manco Inca. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, la principal consecuencia, ¿sabes cuál va a ser? Cambio político. ¿Qué significa? Antes, ¿quién gobernaba? ¿El Inca? ¿Y ahora Los quién va a incas. gobernar? ¿Y ahora quién va a Los gobernar? españoles. Los españoles. Cambio político. Entonces, los españoles Los gobiernan. No, los turcos ya no tienen nada que ver en América, Víctor. Los turcos recuerda que es un problema de Europa, ¿no? Que tienen España en Europa. Aquí ya estamos en otras situaciones. ¿Qué más? Recuerda, más adelante, ¿qué es lo que se va a crear? Recuerda que los españoles se van a pelear entre ellos y van a generar una mala impresión. ¿Qué se crea para controlarlos? ¿Las pistolas? No, ¿cómo van a crear pistolas? Creación Las de... enfermedades. Tampoco. ¿Qué se crea para controlar a los Las españoles? creaciones del Inca. No, se crea algo para controlar a los españoles que estaban abusando de los indígenas. Creación de, le empieza con B chica. Baños. Piensen y no me adivinen. B Como y la los I. baños. ¿Viruela? ¿El reinato? La creación del virreinato. Nato. Claro. Más adelante se va a crear el virreinato. Ah, ya me acordé ya me acordé Ah, de la actuación. recién te acuerdas de la actuación, ¿no? Cambio político, los españoles gobiernan ahora. Creación del virreinato, ¿qué más va a cambiar? Bueno, recuerda que también va a haber cambios en la agricultura, ganadería, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerda, ahora se va a seguir utilizando el trueque, ¿o qué se va a utilizar? La moneda. Perfecto. Se utiliza la Los moneda. que, profesor, los que dicen que los incas no debían, arruinaron todo, solo se querían quedar con el trueque. Recuerda, pues, ¿no? Que de alguna manera era una manera de poder controlar, pues, a la gente, ¿no? A través de diferentes formas, ¿no? ¿Qué más? Utiliza la moneda, ¿no? ¿Qué más? Ya podríamos decir, etcétera, para no colocar mucho, porque vamos a desarrollar más en la pregunta 5. Ahorita vas a ver. Termina de copiar, chicos. Sí, profesor. Yo no vi. No demoren, por favor, chicos, que nos va a ganar el tiempo y quiero terminar el día de hoy con esta clase, ¿de acuerdo? No demoren. Veo que algunas cámaras están apagadas y yo me pregunto, ¿por qué? Profe, mi cámara está apagada porque antes se me estaba yendo un poquito el internet. No hay problema. ¿Y tú, Alejandro, por qué tu cámara está apagada? Ahorita lo prendo. Listo. Un minuto y lo borro. La agricultura. Apúrense, futuro del Perú, apúrense. Profesor. Dime. Listo, profesor. Muy bien, muy bien. El virreinato. Rápido, chicos, rápido. Y ahorita te voy a hacer acordar algo te voy a hacer acordar que cuando lo relaciones, te vas a paltear. No sabes lo que estoy preparando para ti, pero ya vas a ver ya. La tarea. Apúrate, último minuto, Muy predecible es el profesor. último minuto. Terminé. Finish. Ya.
Chicos, si no llegan a terminar cuando yo digo que ya avanzamos, no se preocupen, les pido que por favor tengan, en este caso, un poquito de comprensión con el tiempo y cualquier cosa ya lo hacen con la grabación, ¿de acuerdo? Si no lo llegas a terminar. ¿Listo? Muy bien, avanzamos entonces. Avancemos. Vamos a la pregunta número 5. Y aquí es donde yo Listo. quiero centrarme, aquí quiero centrarme. ¿Por qué? Mira, la pregunta 6. Si el Tahuantinsuyo no hubiera estado en medio de una crisis, o sea, tú sabes, pues en la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿cree que los españoles habrían podido conquistar tan fácilmente? O sea, ¿los hubiera podido conquistar? No, ni siquiera lo hubieran podido conquistar. Se pone una Entonces, esto quiero que tú me lo respondas con tus propias palabras, ¿de acuerdo? poniendo wow. Esto me lo respondes con tus propias palabras. Leonel, no te distraigas, por favor, ¿ah? Pregunta 7. ¿Por qué los españoles buscaron nuevas rutas para llegar a la India? ¿Qué estaba pasando en Europa Porque que los españoles? turcos Ahí estaban... está. Porque aquí tiene justamente algo que ver con el tema de los turcos, ¿sí o no? Recuerda, el lugar que había sido conquistado por los turcos era un lugar que se llama Constantinopla. ¿Y sabes por qué este lugar, aparte de ser un lugar muy bien como un paso para irte a otro lugar, ¿sabes por qué es tan importante Constantinopla? Porque Constantinopla tiene el nombre de un emperador romano llamado Constantino. ¿Y sabes por qué Constantinopla y Constantino son importantes para la religión católica? Porque antes los católicos eran perseguidos por los romanos. Era una religión que era perseguida cruelmente y los asesinaban. Pero en algún momento en Roma van a dejar de perseguir a los católicos. Y justamente Constantino va a decir o va a pensar, oye, hay muchas personas en el Imperio Romano que son católicos. ¿Por qué los perseguimos? Mejor hay que oficializar la religión católica como la única de Roma. Y Constantino va a poner a la religión católica como la religión oficial del Imperio Romano. Por eso, Constantinopla es un lugar que se va a poner este nombre en relación a Constantino. ¿Te das cuenta de que no es cualquier lugar, sí o no? Por eso es que los españoles no lo pueden dejar, no lo pueden ignorar, tienen que luchar por ese. ¿Entiendes? Bueno, estas dos preguntas te las dejo para ti, ¿de acuerdo? Bueno, y la pregunta de extensión de la misma manera es para ti, obviamente, ¿de acuerdo? O sea, esta pregunta es para ti. Vamos a desarrollar la pregunta 5 uno por uno. Explica los factores que causaron la caída del Tahuantinsuyo. Muy bien, vamos a explicar. ¿Cuál fue el primer factor que causó la caída del Tahuantinsuyo, recuerdas? La guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Entonces ponemos la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa Profesor, por el gobierno del incanato, ¿no? O del Tahuantinsuyo, como lo quieras ver. profesor, Suyo. Dime, Víctor. civil. Segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? ¿Cuál era el segundo factor? Porque como motivo para la caída del Tahuantinsuyo, rapidito. Las enfermedades. Las enfermedades, ¿no? Las enfermedades traídas por los españoles. ¿La tecnología? ¿Cuáles? Viruela, sarampión, Sarampión. ¿y qué más? Y la varicela. Varicela, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál va a ser el tercer motivo? ¿La tecnología? La tecnología, ¿sí o no? Tecnología. Tecnología avanzada en el aspecto bélico-militar. Cuando yo te pongo bélico-militar significa que hablan acerca de las guerras, ¿de acuerdo? Por eso es bélico-militar. La tecnología avanzada en el aspecto bélico-militar, ¿no? Armas de fuego,
armaduras de hierro, ¿no? Y es más, es el acero tolediano. Y espadas. ¿Sabes qué significa el acero tolediano? No. Ese acero era solamente un acero que se fabricaba en España y era el más duro del mundo. No te estoy hablando de Europa, del mundo. Esa espada de España era tan fuerte que cuando tú combatías contra otras personas, con esa espada tú podías romper las espadas de los demás. Imagínate. Aunque no lo creas, hubo momentos en donde los españoles lucharon contra los samuráis. Y tú sabes que los samuráis tienen su katana, ¿sí o no? Ya, pero aún así, los españoles pudieron vencer a los samuráis. Imagínate. Y romper sus katanas. Es que el acero tolediano era fuerte, pues, y las katanas, ¿tú crees que iban a soportar el acero tolediano? No tenemos una motosierra, pero al menos tenemos una katana. Ya, hasta ahí van 3. ¿Cuál es el cuarto motivo? Apoyo de las etnias. Apoyo de los pueblos y etnias hacia los españoles. ¿Por qué? Estaban cansados de los abusos del Inca, ¿no? Recuerda, de alguna manera, ¿no? El Inca también abusaba de estos, ¿no? Y hasta ahí eran las explicaciones que yo te había mencionado, ¿sí o no? Y ahora te voy a hacer acordar algo que hemos trabajado durante mucho tiempo y aún no lo recuerdas. ¿Te acuerdas del mito de Huiracocha? Sí, profesor. Ya, a ver, mira, te lo voy a relacionar, ¿ah? ¿Te acuerdas quién era Huiracocha en un primer momento? El dios de los báculos, ¿sí o no? Pero ¿por qué salió este mito, esta leyenda de Huiracocha? Porque era el mejor guerrero. Era el mejor guerrero, ¿sí o no? Era el mejor guerrero. Pero también, ¿qué se dice el dios Huiracocha? Era el dios, ¿de qué color era? Blanco. Era el dios blanco, ¿sí Amarillo. o no? El dios blanco, ¿sí o no? Y ese dios Huiracocha decían que en algún momento iba a volver, ¿sí o no? ¿Y tú qué crees que vieron a los indígenas cuando cuando vieron a estos españoles llegar a través del mar? Con esas barbas de color blanco, vestidos de hierro que prácticamente en el sol alumbraba. ¿Qué crees que era para los indígenas? ¿Creo que era el dios Huiracocha? Aunque no lo creas, eso pensaban. Por eso cuando vieron a los españoles, ellos pensaron que eran sus salvadores. Ah, mira cuánto tiempo hemos estudiado Huiracocha y mira en qué momento Huiracocha aparece en la mentalidad de los indígenas. No es que había sido olvidada, aún estaba presente. Y miren dónde... Profesor. Dime. Huiracocha. A ver, voy a poner mejor la explicación antes que se me olvide, ¿ya? Entonces podríamos poner lo siguiente. Los indígenas creían que los españoles eran hijos del dios Huiracocha. Huiracocha. Así es. Y el sexto motivo, ¿cuál podría ser, profesor? Mira, ahí está un motivo más, ¿ah? Ahí tienes un motivo más. Ahora, ¿cuál será el sexto motivo? Ve escribiendo, ve escribiendo. ¿Los fenómenos? Los fenómenos. Aunque no lo creas, podríamos decir que el sexto motivo por el cual el imperio del Tahuantinsuyo va a ser vencido es por la experiencia militar de los conquistadores frente al militar indígena. ¿Por qué? Porque Pizarro, Diego de Almagro y todos estos soldados no eran cualquier soldados. Eran soldados que buscaban la manera de poder nuevamente sobresalir, pero no eran cualquier soldados. Eran soldados que habían sido educados inclusive en lugares donde eran mejores que las legiones romanas. O sea, esos lugares donde te entrenaban para ser militar. Por eso es que ellos tenían experiencia. ¿Mm? La próxima clase te voy a comentar, hazme recordar cuál es la anécdota para poder vencer a Atahualpa. Te voy a comentar esta anécdota, ¿de acuerdo? Pero como el día de hoy ya nos ganó el tiempo, hasta aquí nos vamos a quedar. Lo que quiero que tú avances es la extensión y eso sería todo.